Muy buenos días. Gracias por la invitación y felicitar a los organizadores de este noveno curso internacional que realizan en el Hospital de Iztapaluca. Eh, pues éxito en el curso. En esta ocasión, y como en años anteriores me han invitado a participar, nos pidieron hablar ahora de retiro de la ventilación mecánica en el paciente neurolítico a propósito pues de una participación que ha tenido el Colegio Mexicano en alguna publicación al respecto. Eh, no hay un conflicto de interés para la presentación de esta charla. Este es el hospital donde laboro, un hospital que tiene más de 220 años de que se fundó por el excelente visionario Fray Antonio Alcalde, que también fue el fundador de la ciudad. Y básicamente el hospital cuenta con dos unidades hospitalarias. El Hospital Civil Viejo, que es donde me encuentro yo, atiende cerca de a mil camas, atendiendo en un promedio de más de 700 pacientes al año en la unidad de cuidados intensivos. Y básicamente somos un hospital de población abierta. Les explicaré un poquito el panorama pues de los cuidados neurocríticos en general y un poco de lo que hemos recabado en información, que en alguna de las otras charlas que tenemos también aquí dentro del programa también lo mencionaremos. Y bueno, básicamente cómo es que llevamos a cabo este estudio y lo que hemos generado a partir de él. Ya decíamos en alguna de las otras presentaciones, pues que las principales causas de mortalidad de nuestro país y a nivel mundial se encuentran las enfermedades neurológicas, entre ellas, por supuesto, ¿no?, el evento vascular cerebral, pero también habría que añadir aquí los problemas de trauma, ¿no? La lesión del trauma de cráneo o la lesión por heridas por arma de fuego, que quizás en nuestro país también son un punto importante. Todo paciente neurocrítico, considerado como está en esta tabla, es un paciente pues que requiere cuidados en la unidad de cuidados intensivos, requiere una vigilancia especial y cuando por alguna razón necesita estar bajo ventilación mecánica, pues requiere que la atención sea, digamos, muy cuidadosa y sabemos de antemano que estos pacientes van a presentar dificultades en relación a al retiro de este mismo soporte, ¿no? Más que quizás pacientes que llegan por alguna otra circunstancia a requerir este soporte respiratorio. La realidad de las cosas es que no existen demasiadas unidades de cuidados intensivos dedicadas al paciente neurológico o al paciente neurocrítico en el mundo. Y por supuesto nuestro país no es la excepción. Tenemos pocas unidades y poco personal también dedicado a esta área en particular. La mayor parte de los pacientes los vemos intensivistas, digamos, que no somos especialistas en cuidados neurocríticos, pero sin embargo, una de las realidades es que nuestras unidades de cuidados intensivos en el país, pues un gran porcentaje de los pacientes, quizás en algunos la mitad o poco menos, de todos los pacientes que ingresamos, acaban siendo pacientes neurológicos, de cual también hace entender que se tiene una gran experiencia en el manejo de estos pacientes tradicionalmente por el tipo de unidades en el que nos encontramos o manejamos los pacientes. En el país, igual que en el mundo, la encuesta más reciente, ¿no?, de salud, podemos ver en los reportes que hace el INEGI que si bien el evento vascular cerebral no se encuentra entre las primeras causas, las primeras 5 causas, sí es la 7ª causa de muerte en nuestro país, junto, como ya les decía yo, por las agresiones, sobre todo por heridas de arma de fuego y el trauma de cráneo. Bueno, el retiro de la ventilación mecánica en esos pacientes ha sido motivo de estudio pues por diversos grupos.
Es difícil poder tener un estudio, digamos, aleatorio, doble ciego, ¿no? Que comparara diferentes métodos. La verdad es que no es sencillo o no existe como tal en la literatura, pero todo parte esencialmente, pues, de tener algo, diría yo, que utilizamos siempre cuando valoramos a los pacientes, sino que es el sentido común. Existen muchas de las cosas que habitualmente hacemos para los pacientes no neurológicos cuando vamos a retirar la ventilación mecánica. Tenemos una rutina, tenemos un programa, tenemos un protocolo, nuestras unidades que seguimos habitualmente para el retiro de la ventilación mecánica. Desafortunadamente, no siempre se tiene un protocolo especial para los pacientes neurológicos. Y eso tiene que ver incluso desde el inicio de la definición de recordar por qué mi paciente requirió el soporte ventilatorio. Si hablamos un poco así a grandes rasgos y solamente haciendo un ejercicio de buscando literatura, ¿no? En una de estas buscadores de información como es la Biblioteca Nacional de Medicina, ¿no? El PubMed, y nosotros ponemos el término de ventilación mecánica, pues verán cómo existe una gran cantidad de información, ¿no? Casi 130,000 artículos en torno al tema, de una forma muy general, por supuesto. Y estos últimos, por supuesto, ¿no? En los últimos 2, 3 años, pues se incrementaron de forma significativa, pues a raíz de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, si yo le pongo daño neurológico y ventilación mecánica y quiero combinar estos dos términos, vean cómo la cantidad de estudios que se publican resultan ser muy pocos en relación a la cantidad que teníamos solamente de ventilación mecánica. Quiere decir que sin que sea totalmente cierto, pero una información muy aproximada es la cantidad de recursos que tenemos disponibles para consultar en relación a este escenario, ¿no? Imagínense, menos del 2% de toda la información que existe está dedicada a este tipo de pacientes. Bueno, si ahora además le ponemos retiro de la ventilación mecánica, pues resulta que menos del 1% se dedican solamente a este tema, ¿no? Y ven cómo hay una cantidad de referencias muy poquitas, ¿no? Son más de 100 referencias. Solamente digo con este cruce de información que, insisto, no es una revisión sistemática, no es mucho menos. Solamente es un ejemplo para darnos una idea de en el global de la información, cuando hacemos una búsqueda, en qué representa y en qué punto se encuentra este tema dentro de la información que nosotros evaluamos. Existen, como les digo, algunos documentos, por supuesto, ¿no? Diferentes autores en diferentes años, por ahí hay referencias del año 2000, 2017, 2022, incluso las más recientes, hechas por el doctor Sinotti, que ya daban cuenta de cuál es nuestra idea de lo difícil que puede ser retirar al paciente de la ventilación mecánica, pero no solo eso, además hemos observado que los pacientes neurológicos que fallamos al retiro de la extubación acaban teniendo también una mayor mortalidad, o por lo menos eso es parte de lo que uno considera. Y habrá algunos otros pacientes que ni siquiera van a requerir hacer un intento de retiro de la ventilación mecánica y se van directo a realizarles traqueostomías. Bueno, este escenario resulta ser, insisto, todavía un tanto complejo, ¿no? En el abordaje, en la evaluación, en las consideraciones que se hacen, y justamente ese estudio de Rafael Sinotti, que está referido en la última línea de esta tabla, pues es en el estudio en que se participó varios centros de México, ¿no? Y de qué va el estudio, bueno, pues tanto el doctor Sinotti como Karim Asenwe, quienes son de la Sociedad Francesa de Terapia Intensiva, y junto con, o en una colaboración con la Sociedad Europea, lanzan este estudio en el cual el mismo Colegio Mexicano participó en él y algunos otros grupos de colaboración. Perdón. La intención fue evaluar a los pacientes con lesión neurológica, excluyendo algunos escenarios, sobre todo pacientes con enfermedades neuromusculares o lesiones medulares, tratando pues de evaluar
todos los aspectos que consideramos para el retiro de la ventilación mecánica y ver si con esto nos podrán ayudar a determinar cuáles de estas mediciones que hacemos habitualmente en los pacientes, las pruebas de ventilación, los datos del laboratorio, los datos de la ventilación mecánica, las pruebas que se hicieron, los tiempos en los que se hacen, y ver cuáles tendrían el mejor rendimiento posible para bien tener éxito en el retiro de la ventilación mecánica. Esencialmente eso es la intención del estudio, un estudio con una metodología un tanto compleja, y bueno, la meta era concluir con más de 1,500 pacientes. La realidad de las cosas es que el estudio se prolongó más tiempo del necesario o del que se planeaba, pues porque se atravesó en ello la pandemia también. Participaron en él 18 países, 73 unidades de cuidados intensivos. México colaboró con más de 200 pacientes. Y bueno, los resultados fueron de esta manera. En relación a México, estos son los países y la cantidad, los estados que participaron. Ahí están los hospitales, que fueron los centros de captación de pacientes. Dentro de la cantidad de pacientes que se evaluaron, fueron un poco más de 20,000 pacientes y basados pues en los criterios de no inclusión y pacientes excluidos. Al final del día, bueno, se lograron obtener estos 1,512 pacientes, de los cuales el 19.3% tuvieron falla al retiro de la ventilación mecánica, ¿no? Y poco más del 80% pudieron retirarse la ventilación con todas estas pruebas que hacemos, decíamos, todo este escrutinio, ¿no? En relación al retiro de la ventilación mecánica exitosa. Quiere decir que poco menos del 20% de los pacientes son aquellos en los que, basados en este estudio de observación inicial, pues se encontró que fallamos en la extubación, de tal manera que entonces se convirtieron, pues obviamente estas evaluaciones de sus pacientes, pues en la búsqueda de información para tratar de cruzar información y ver qué tan relevantes eran cada uno de sus parámetros evaluados con el éxito o no de retiro de la ventilación mecánica. Para los pacientes en México anduvimos en estos rangos más o menos, si tomamos en cuenta solo los pacientes que nosotros incluimos en el estudio. Por supuesto, las principales causas de atención de estos pacientes eran pacientes con hemorragia intracerebral y pacientes con trauma de cráneo, ¿no? Más o menos en el 39 y 35% respectivamente. Por supuesto, existen otras lesiones, pero que fueron las menos en el rango de inclusión, como fueron las infecciones del sistema nervioso central, y los tumores cerebrales, ¿no? Y en un punto intermedio quedaron los eventos vasculares cerebrales de tipo isquémico, en un promedio de edad de 59 años, y básicamente sin la comorbilidad quizás más prevalente fue la hipertensión arterial. Bueno, uno de los objetivos secundarios, ¿no? Ya decíamos que el primario era establecer una escala, una guía que nos permitiera a nosotros evaluar qué pacientes podíamos, tener éxito en el retiro de la ventilación mecánica. Bueno, pues el objetivo secundario fue efectivamente determinar cuáles fueron las causas, ¿no? de la falla al retiro de la ventilación en este grupo de pacientes abordado. Básicamente se dividieron las más importantes en 3 grupos, ¿no? Uno fue la falla neurológica con menos del 40%, la falla respiratoria o la falla de la vía aérea. Obviamente algunos de ellos presentaban más de una de estas fallas o se consideró más de la combinación de algunas de esas fallas para el retiro de la ventilación mecánica. También tuvimos pacientes a los cuales se les hizo traqueostomía directa, sin llevarlos a una prueba de retiro de la ventilación mecánica. Las causas están ahí mencionadas, ya sea porque tenían un deterioro neurológico severo, tuvieron de entrada un trauma severo de cuello y cara, o bien hubo un deterioro de la vía aérea del paciente. Por supuesto que dentro de las evaluaciones se consideró la presencia, como factores de riesgo más relevantes, la presencia de trauma de cráneo,
la temperatura del paciente, si tenía o no reflejo nauseoso, los intentos de deglución que tenía, la presencia de tos, la frecuencia en la cual nosotros teníamos que aspirar secreciones del paciente, la escala de coma de Glasgow, por supuesto, y por supuesto si también el paciente tenía o no una interacción con el medio a través del seguimiento con la mirada y el balance de líquidos negativo. El estudio como tal no demostró, ¿no?, una asociación o una sugerencia, vamos, específica, ¿no?, donde una de estas herramientas fuera la que más significativa o más estadísticamente tendría más significancia para poder predecir el éxito o no del retiro de la ventilación mecánica. Y si bien eso ocurrió así, sí permitió entender que existen algunos escenarios en les comentamos el Glasgow, la recuperación del paciente, el seguimiento con la mirada, un balance negativo de líquido, sean los más efectivos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros consideramos que ese trabajo dio pie a hacer diferentes subanálisis que nos permiten también entender algunos otros de las características de esos pacientes y que también nos deben ayudar a tomar la decisión de progresión de la ventilación mecánica y su retiro. Es decir, el paciente se debe tener o se debe considerar que no tenga hipertensión intracraneal considerada como más de 20 milímetros de mercurio por más de 24 horas, que tenga también por lo menos 24 horas sin requerir tratamiento agresivo de la misma, que los estudios de imagen no hayan empeorado y que el paciente se encuentre con una sedación mínima o no tenga para poder hacer una evaluación adecuada tanto de Glasgow como de RASS y que el paciente no esté agitado. Todos estos factores son importantes a considerar también en este escenario y esto ha venido a colación, insisto, del primer estudio. No solo eso, además se han hecho algunos análisis de información que tampoco se tenían en el pasado o pocos reportes, porque se tenía mucha información de este grupo de pacientes y bueno, ahora se ha visto también que el uso de la ventilación mecánica pudimos obtener también si existía un daño que pareciera ser que existe, por supuesto, ¿no? Un peor pronóstico para los pacientes si mantenemos un poder mecánico elevado. En relación a qué estrategia utilizamos una vez que retiramos la ventilación mecánica y si utilizamos ventilación no invasiva, alto flujo, pues tampoco vemos una diferencia entre que si lo usara, tenía un mejor resultado para retirar la ventilación mecánica o reintubaba menos pacientes, pues parece ser que no, por lo menos en el subanálisis que se hizo. Claro que existen también la ventilación mecánica en estos escenarios pacientes, pues también existen un mayor riesgo de hacer infecciones asociadas a la ventilación mecánica o los cuidados de salud. En este caso, sobre todo en aquellos pacientes que tenían sistemas de drenaje ventricular. Y por ahí hay otra pregunta también que siempre, ¿no?, se hace en relación al nivel de oxemia de los pacientes. La verdad es que tampoco tener niveles de oxemia, ¿no?, mucho más altos puedan significar una mejoría en relación al pronóstico de los pacientes o incluso dentro de la mortalidad y retiro de la ventilación mecánica. Sigue habiendo más subanálisis de este mismo estudio y esa parte es muy interesante. Dada toda la información que se recabó, bueno, también se pudo hacer un análisis de la incidencia que presentaron sus pacientes de SIRA, el cual fue poco menos del 10%, y también cabría ahí mencionar, bueno, si esto dificultaba o pudo haber también sido una causa de que el paciente tuviera fracaso de la ventilación mecánica. Sin embargo, bueno, el hecho de que estos pacientes desarrollaban SIRA, pues por supuesto que incrementó la mortalidad de este grupo de pacientes en particular y los días de estancia en la terapia intensiva y de ventilación mecánica, ¿no?, comparados con aquellos que no lo desarrollaron dentro del mismo grupo de pacientes neurológicos. Si bien, insisto, no existe todavía un consenso, ¿no?, acerca de las herramientas de monitoreo
y de vigilancia y de pruebas que hacemos para el retiro de la ventilación mecánica. Lo que creo que sí es muy importante es que tengamos una infraestructura tanto física como humana muy bien capacitada, ¿no? Para este proceso. Existen lugares donde se tienen incluso personal de terapia respiratoria que se encarga de y ayuda, facilita, ¿no? Todo este proceso con el paciente y las evaluaciones. Otras veces lo hacen las mismas enfermeras y otras tantas el personal de la misma unidad, tanto médicos, residentes y el equipo de enfermería. Pero es importante que todos tengan la misma información, todos evalúen lo mismo y haya por lo menos una guía, un protocolo de atención para estos pacientes, lo cual no solo va a ayudar para el paciente neurocrítico, sino para cualquier paciente que esté intubado y que vamos al proceso de retiro de la ventilación mecánica. Recuerden que en este escenario, el tener todas estas guías y protocolos no habla de otra cosa, sino atender y cumplir con los estándares de atención adecuados para cada unidad. Se debe considerar, les decía yo también, ahora integrar los equipos de rehabilitación física y especialmente pulmonar si es necesario, pero también la evaluación de algunas otras estrategias neurológicas, de algunas otras estrategias o herramientas para evaluación de la función neurológica que quizás ahora no están tan claras, pero que seguramente serán las técnicas nuevas, ¿no? O innovadoras que nos van a permitir predecir un poco más el estado del paciente y saber a qué paciente voy a poder progresar de la ventilación sin fracasar, ¿no? Aunque el paciente diera la impresión de no estar 100% alerta o haber pasado todas las bases crucial para que nosotros podamos progresar al paciente y retirarlo de la ventilación mecánica. Existen algunas propuestas y algunas estrategias de la evaluación neurológica del paciente que todavía están, digamos, en desarrollo. Y como tal, el coma, ¿no? Es un punto que se encuentra en estudio. Hay una campaña muy importante que realiza la Sociedad Neurocrítica Americana. Les invito a que formen parte de ella. Hacen toda una evaluación de cuáles deberían ser nuestras formas de abordar a estos pacientes y por supuesto esto va de la mano de un paciente que requiere o no ventilación mecánica prolongada y eventualmente sea difícil retirarlo de la misma. Hay que evaluar de manera sistemática la historia del paciente y por supuesto, insisto, definir o establecer las causas, ¿no? y el nivel de daño y recuperación neurológica del paciente para poder sumarlo a nuestra evaluación que hacemos cotidiana para continuar o no del retiro de la ventilación mecánica de los pacientes neurocríticos. Existe esta iniciativa que ya las he mencionado en algunas otras charlas, donde pues todas las unidades deberían de sumarse a llevar sus datos y llevar un control de sus propias unidades, ¿no? Que es el proyecto de UCIs mexicanas y que permite saber cómo está el escenario de nuestros pacientes que atendemos en cada unidad. Ustedes se inscriben, es gratuito, tienen una parte básica de este sistema y les va a permitir tener indicadores de días de estancia, días de ventilación mecánica, infecciones, en fin, ¿no? Y si tienen el paquete completo, pues les da toda una serie de indicadores que les permiten incluso compararse con otro grupo de unidades de cuidados intensivos, ya sea del propio país o incluso en todos los países que forman parte de esta red. Por supuesto, nadie puede ver sus datos, ustedes solo ven los suyos y el global, lo cual me parece muy interesante porque eso nos permite tener mecanismos que ahora le llaman de benchmarking, es decir, de comparación de datos, para saber en qué nivel se encuentra mi unidad de cuidados intensivos respecto al global. Y bueno, finalmente invitarlos nuevamente. En los próximos días seguramente estará disponible ya esta encuesta que se les haremos llegar ya sea de forma personal o a través del comité organizador para que tengamos los datos de este año acerca del monitoreo neurológico. Va a estar abierta varios meses de tal manera que todo el mundo pueda contestar con la mayor claridad posible toda esta información que nos permita pues poder seguir haciendo trabajo de alguna manera mucho más objetivo de lo que está ocurriendo en el país acerca de la monitorización de los pacientes neurocríticos y eventualmente, bueno, de todos estos procesos como la ventilación mecánica y su retiro. Les agradezco su atención, que tengan muy buena tarde.